Bien, con esta clase, que es la número 8, terminamos todos los contenidos de la materia diseño de experimentos. En particular, lo que vamos a ver es lo que se refiere a regresión. El análisis de regresión tiene como objeto modelar matemáticamente el comportamiento de una variable dependiente o de respuesta, a la cual generalmente simbolizamos por lo general con la letra I, en función de una o más variables independientes, que también reciben el nombre de variables regresoras o explicativas, y a las cuales simbolizamos generalmente con letra X. La variable X no necesariamente es una variable aleatoria, ya que en muchas ocasiones el investigador fija sus valores. Por ejemplo, si nosotros estamos construyendo una curva de calibración, ¿sí? Para medir en un instrumento, por ejemplo, en un espectrofotómetro, la absorbancia, la concentración de los patrones queda perfectamente definida por el investigador, por eso no es una variable aleatoria. En cambio, siempre I es una variable aleatoria. Por eso, generalmente lo que se dice es que todo el error, ¿sí?, está asociado con la variable aleatoria. De hecho, cuando uno eh, prepara esos patrones, lo que trata de hacer es prepararlos en una forma cuya concentración esté evaluada en forma exacta y bastante precisa, de modo tal de que esa variable que representa la concentración se corresponda a una variable medida sin error o prácticamente con un error despreciable. Nosotros no vamos a hacer un análisis multivariable, es decir, no vamos a considerar muchas variables independientes. En ese caso, si nosotros tenemos varias variables independientes, dijimos que las simbolizamos con X, pero tenemos que hacer una distinción entre una y otra, entonces pondremos X sub 1 más X sub 2, X sub 3 y así siguiendo. En nuestro caso solamente vamos a tener una variable independiente. El modelo de regresión es justamente la función matemática que describe la relación entre x, x e y. En nuestro caso, el modelo que vamos a proponer o con el que vamos a trabajar es el modelo uno de los más sencillos, donde y, ¿sí?, es una función de la variable dependiente, de la variable independiente en un orden 1. Es un modelo lineal porque es una función lineal de los parámetros desconocidos en alfa y beta, que justamente son los coeficientes de regresión del modelo. No es porque sea una recta, es un modelo de regresión lineal porque es una función lineal de justamente los dos parámetros desconocidos que son alfa y beta. Alfa es el punto en el cual la línea recta que nosotros estamos proponiendo intercepta al eje Y, es decir, es lo que desde que cursamos análisis 1 o allá lejos ese tiempo, es la ordenada al origen de la recta. Y el alfa, como es un parámetro, es un valor constante, pero desconocido. El beta representa la pendiente de la recta, es decir, la cantidad en que se incrementa o disminuye la variable y por cada unidad que se incrementa la variable x. Nuevamente, beta es una constante también desconocida. Ya dijimos lo que era y, lo que era x, y finalmente nos queda el término del error aleatorio, que sí es una variable aleatoria, a diferencia de alfa y beta, que son constantes. Es una variable aleatoria
que va a tener una distribución, o sea, lo que nosotros suponemos en este modelo es que esa variable aleatoria se ajusta a una distribución normal cuya media es cero y la varianza que la caracteriza es sigma cuadrado. Por otro lado, los errores aleatorios son variables no correlacionadas, es decir, que son independientes entre sí. Si esto se tiene en cuenta, es decir, estas suposiciones para el error aleatorio, ¿no? Se asumen como válidas para el error aleatorio, también se deriva que I se distribuye como el error aleatorio, es decir, de forma normal. El valor esperado de la variable respuesta lo vamos a simbolizar con un techito, ¿sí? Un gorrito arriba de la I, y se va a obtener encontrando a su vez, vamos a ponerlo acá, el valor esperado de I se va a encontrar con el valor esperado de alfa más el valor esperado de beta para un dado valor de X y el valor esperado del error aleatorio. A este valor esperado de alfa lo vamos a llamar A y a este valor esperado de beta lo vamos a llamar B. Y el valor esperado de E del error aleatorio, nosotros ya vimos que es cero, ya que cuando hablamos de valores esperados son las medias de las distribuciones, en especial si esas distribuciones son normales, y dijimos que la media de los errores aleatorios era igual a cero. En esta gráfica podemos observar que entonces para los valores de X, ¿sí? Vamos a obtener los valores de las respuestas Y, ¿sí? O de las variables dependientes, de modo tal que, por ejemplo, para un dado valor de X sub 1, que es el que está marcado acá, yo podría obtener una serie de valores de I sub I, ¿sí? ¿Y por qué decimos que podemos obtener una serie de valores I sub I? Porque dijimos que la variable I es una variable aleatoria, es decir, que no siempre vamos a obtener la misma respuesta, por ejemplo, para el patrón que hayamos preparado, cuya concentración está simbolizada con X1. Entonces, como la variable I es la que tiene el error asociado, vamos a obtener una distribución de valores de I que van a estar caracterizados por una distribución normal que va a tener una media que va a coincidir con el valor estimado, ¿sí? O el valor que nosotros estimamos para la variable dependiente, y va a tener una dispersión que vamos a llamar sigma. Estas características en la variable respuesta son también las que se traducen en el error aleatorio, ¿sí? Por eso decimos que el error aleatorio está distribuido en la media cero y tiene una varianza sigma cuadrado constante. Si nosotros vemos otro nivel de xy, el que está a la derecha, el cual le pusimos x sub i, que puede ser un x2, x3 o lo que fuera, también vamos a tener que los valores de respuesta se van a distribuir alrededor de una media y van a tener una dispersión sigma, ¿sí? Que va a ser la misma que en la otra población que teníamos en el nivel X1. Por eso decimos que la varianza es constante para todos los niveles de la variable independiente que elegimos. Acá está simbolizado uno de los valores en particular, I sub i, ¿sí? Para este nivel xy, que se obtienen cuando se hace el experimento, que es este numerito que estaría ahí, o este valor de respuesta que estaría ahí. Obviamente por la media de las campanas,
¿sí? O sea, de las campanas de Gauss, lo que estaría pasando es una línea recta y esa línea recta me va a dar todos los valores estimados para la variable respuesta en cada uno de los x que consideremos. La diferencia entre el valor experimental, ¿sí? Entre el valor experimental y el valor predicho, ¿sí? Es una medida del error aleatorio o de los residuos que nosotros calculábamos en los diseños anteriores. ¿Se acuerdan que residuos nosotros siempre lo definimos en general y vale para cualquier modelo como la diferencia entre el valor medido y el valor predicho por el modelo? Y cuando esos residuos eran lo más pequeños posibles, entonces podíamos decir que el modelo se explicaba adecuadamente el comportamiento de los datos experimentales. En este gráfico lo que observamos son justamente dos diagramas de dispersión. Cuando nosotros decimos diagramas de dispersión es que estamos graficando los valores de y en función de x. Y siempre conviene graficar, cuando tenemos datos experimentales, los valores que obtenemos de la variable respuesta en función de la variable independiente. Si vemos los dos gráficos, abajo nos está diciendo que para ambos casos, ¿sí? El modelo ajustado es exactamente el mismo, es decir, que el i estimado tiene un valor de ordenada estimada que es 1 y un valor de pendiente estimada que es 2. Para ambos es exactamente el mismo, nada más que la diferencia en este caso está asociada con el término del error aleatorio. Si bien en ambos casos también el error aleatorio se distribuye normalmente, tal como se indica ahí con media 0, en un caso la desviación estándar es igual a 3 y en el otro es igual a 6, con lo cual vamos a tener que, si yo considero que la desviación es mayor, la diferencia entre el valor medido y el valor que predice el modelo va a ser mucho mayor. Es decir, que los puntos van a estar más dispersos alrededor de la recta que proponemos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo la recta que sería esta, ¿sí? Y en este otro caso también sería esta. No me salió muy bien, pero bueno. Ustedes miren que la dispersión de valores, ¿sí? En el segundo caso, alrededor de esa recta es mucho mayor, ¿no? Que en el primer caso. ¿Sí? Fíjense que la dispersión en este caso es mucho menor. ¿Sí? Por eso es que los dos tienen el mismo modelo ajustado, pero el error aleatorio es mucho mayor en este caso que está a la derecha que en el caso que está a la izquierda. Para estimar los parámetros alfa y beta del modelo que propusimos, vamos a necesitar datos, ¿sí? Y esos datos se obtienen o bien de experimentos planeados, o pueden ser también a partir de observaciones de fenómenos no controlados o de registros históricos. A partir de esos datos se debe encontrar la recta que mejor ajuste a los valores experimentales, o sea, que pase más cerca de todos los puntos del diagrama de dispersión de los datos que obtuvimos. El método que vamos a utilizar para estimar alfa y beta y por lo tanto para encontrar esa recta de mejor ajuste es el método que llamamos de mínimos cuadrados. El objetivo de ese método, tal como dice acá en la diapositiva, es encontrar A y B que minimicen
la suma de cuadrados de los errores. Es decir, la diferencia entre la respuesta observada y la respuesta predicha. Lo que se está minimizando no es un error, sino que es la suma de las distancias en forma vertical de los puntos a la recta. Es decir, si yo estoy considerando que estoy minimizando esto al cuadrado, siempre que nosotros tenemos este valor, que el residuo puede ser positivo o negativo. ¿Por qué? Porque el error, bueno, puede ser positivo o negativo. ¿Por qué? Porque la variable experimental puede estar por arriba o por debajo de la variable predicha, ¿sí? O del valor predicho por el modelo. Entonces, si yo lo elevo al cuadrado, este valor siempre me va a dar positivo y es una distancia entre este punto y el punto de la recta. Entonces, como yo en realidad estoy planteando la suma de todas estas distancias, lo que estoy minimizando es la suma de esas distancias verticales. Y esto no es otra cosa que lo que venimos llamando también en las tablas de ANAVA una suma de cuadrados del error, ¿sí? Lo que está puesto acá. Si nosotros recordamos de la filmina anterior, habíamos puesto que el valor estimado, ¿sí? O el modelo ajustado, era igual a, para un valor de x, era igual a más bx. Es decir, que para un dado xy obtengo este valor estimado de y sub i. Lo que tenemos en este caso, en la diapositiva, es que atrás de este menos tenemos esta expresión que yo escribí acá abajo en rojo. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar eso por lo que dijimos que proponíamos para el i estimado, que le cambie el signo a y al término de bx por estar atrás del signo menos. Y eso está elevado al cuadrado, tal como le indica la sumatoria en este caso. Lo elevo al cuadrado y después voy sumando sobre todos los i, hasta n. N es el número total de pares de valores x, y que tenemos. O sea, es el número total de pares de valores x, y que tenemos. Cuando nosotros queremos minimizar la suma de cuadrados del error respecto de alfa y beta, ¿sí? En realidad respecto a la estimación de alfa y la estimación de beta. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo o lo que dijimos es que los parámetros del modelo que eran alfa y beta son constantes, pero no así los estimadores. ¿Por qué los estimadores no son constantes? Porque A y B son variables aleatorias, ya que dependen de los valores observados de I sub i. Es decir, para un conjunto de datos experimentales yo voy a tener un A y un B particular. Pero si yo vuelvo a repetir la experiencia y obtengo para el mismo tratamiento, la misma experiencia, ¿sí? Relacionada con ese problema, otro conjunto de valores experimentales, voy a obtener un A y un B diferentes. Entonces, el hecho de que A y B dependan del conjunto de valores observados y sub i, eh, es lo que hace que esos estimadores se conviertan en variables aleatorias. Y al ser variables aleatorias, yo puedo derivar parcialmente la suma de cuadrados del error respecto de la variable A y respecto de la variable B. Cuando hago esa derivada y la igualo a cero, lo que yo estoy obteniendo es el mínimo de esta función. Lo único que hacemos es, como estamos haciendo la derivada de una función implícita, bajo el 2 adelante, ¿sí? Que es lo que me quedaría acá. Y después me quedaría esta expresión, que es lo que está acá, por la derivada de lo de adentro en función de a, que sería menos 1. Por eso aparece este menos acá. Después lo único que hace para pasar de este término a este término es distribuir la sumatoria, ¿sí? La distribuye respecto de i sub i, la distribuye respecto de a y la distribuye respecto de xy.
siendo B una constante puede salir afuera de la sumatoria y A también sale afuera de la sumatoria, pero me quedaría esta sumatoria de 1, que en realidad sería n valores. Y acá también lo que tenemos es la derivada de esta función implícita, pero ahora respecto de b, entonces primero derivo el 2 adelante y me queda todo el paréntesis y después derivo lo de adentro en función de b, o sea que me queda que todo esto es una constante que daría 0 y en este caso respecto de b me quedaría menos 1 por xy. El menos está acá, la xy está acá, después lo que hace es distribuir la xy para cada uno de los tres términos y distribuir la sumatoria y nos queda esto que está acá. Para poder encontrar A y B, ahora tengo dos ecuaciones, ¿sí? De las cuales yo puedo despejar A y B para, porque todo el resto de términos que aparece o de términos o de variables en la expresión, todo puede ser calculable. Lo único que se desconoce sería A y B. Si de las expresiones anteriores entonces despejamos A y B, obtenemos estas fórmulas de cálculo a partir de los valores de x, y de y sub i que obtuvimos en el trabajo experimental. A es igual a la sumatoria de todos los valores de i menos b, que es la pendiente, por la sumatoria de los xy dividido el n, que es el número de pares de valores xy. O sea, n, vamos a anotarlo acá para que no se lo confundan, n es el conjunto de valores xy y sub i. ¿Sí? O sea, ¿cuántos pares de estos hay? Otra manera de calcular A, ¿sí? Sería a partir de la media de todos los datos de Y y la media de todos los datos de X, multiplicado en este caso por la pendiente. Y para eso, en ambos casos, necesitamos conocer la pendiente, que se calcula previamente utilizando esta expresión. El numerador de esta expresión, que es lo que está indicado acá, lo vamos a simbolizar con S de xy y todo esto que está acá abajo con S de xx. Si ustedes se fijan, todo esto es algo muy parecido a lo que nosotros utilizábamos en los diseños que vimos a lo largo de la cursada, cuando hablábamos de la suma de cuadrados totales, ¿sí? Es decir, cuando nosotros hablábamos de la suma de cuadrados totales, ¿no? Y entonces lo que decíamos era que era la sumatoria de todos los valores que yo tenía menos la media de ese conjunto de valores elevado al cuadrado. Y esto se calculaba, ¿sí?, de una forma abreviada, teniendo en cuenta la sumatoria de esa variable al cuadrado menos un término corrector, donde justamente el término corrector es lo que aparece en este caso. Este número, ¿sí?, que tenemos acá siempre va a dar positivo. Por lo tanto, el numerador de b, ¿sí?, de esta expresión siempre me va a dar positiva. Vamos a ponerlo acá. Por otro lado, y haciendo una como extrapolación de esto, lo que nosotros vemos es que en el caso de lo que yo tengo acá del numerador, en vez de tener ahora SXX, lo que dice es que vamos a tener SXY. Es como que una de las X la reemplazamos por Y. Entonces, lo que vamos a tener es que en vez de ser X por X, ahora va a ser X por Y. Y lo que, por otro lado, vamos a tener es que en vez de ser esta sumatoria elevada al cuadrado, vamos a tener una sumatoria que es X y otra sumatoria que es Y. En el caso de S de XY, puede dar negativo o puede dar positivo. Es decir, que esto puede ser positivo o negativo. Entonces, esta sería la forma de simbolizar lo que está acá.
esto sería como el término corrector y este sería como un término corrector donde ahora tenemos en vez de solo una variable, dos, x, y. Para hacer estas cuentas, nosotros en la calculadora tenemos que usar el análisis de regresión. Y el A y el B van a salir automáticamente cuando nosotros introduzcamos los datos. Nada más que lo que nos tenemos que fijar es si el modelo que propone la calculadora es A más BX, donde A es la ordenada y B es la pendiente, o bien el modelo que está proponiendo es AX más B, donde A es la pendiente y B es la ordenada. Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y por otro lado, además, lo que nos conviene copiar cuando ponemos todos estos datos es, por un lado, la sumatoria de los x, la sumatoria de los y, que también lo va a dar la calculadora. Nos va a dar la sumatoria de x cuadrado. Nos va a dar la sumatoria de y cuadrado. Nos va a dar la sumatoria de x por y. Nos va a dar el x medio y nos va a dar el y medio. Con todos estos datos, nosotros vamos a seguir haciendo otras cuentas que necesitamos en el análisis de regresión. Y recordemos que n no es la suma de los x y de los y, sino que es la cantidad de pares de valores x y que tenemos. En esta diapositiva lo que podemos ver es justamente esas expresiones que pusimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Nada más que ahora tenemos a su vez puesto cómo sería el producto de lo que teníamos antes como cuadrado de la diferencia entre cada xy y el valor medio medido, que ahora va a ser esto, y por lo tanto, por eso esto no necesariamente es positivo. Esto sí, porque lo que estamos haciendo es estos valores que pueden ser positivos o negativos, lo estamos elevando al cuadrado y después recién sumando. Y si en vez de x y y tuviéramos y sub y, tendríamos s y y, donde también esto que está acá puede ser positivo o negativo, pero el cuadrado y sumado siempre nos da positivo. Es decir, que tanto s de xx como s de xy siempre van a ser mayores que 0. Mientras que ese de xy no necesariamente lo es. Entonces, vimos que alfa y beta son dos constantes, que son los parámetros del modelo, que son desconocidos. Y vimos también que los estimadores A y B son variables aleatorias, porque dependen de los valores observados y sub i. Por lo tanto, podemos decir que es posible evaluar el valor medio y la varianza de las distribuciones de los valores A y B, ¿sí? O sea, de las variables aleatorias. Lo que tenemos que recordar es que A y B no son independientes entre sí. En esta diapositiva tenemos en primer lugar una expresión de cálculo de la varianza residual, ¿sí? Si nosotros observamos acá dentro de este paréntesis, dijimos, la diferencia entre un valor observado, y un valor predicho por el modelo que estamos proponiendo. Eso era lo que venimos llamando en los casos anteriores un residuo. Y el residuo es una estimación del error aleatorio. Con lo cual, esta varianza residual es una estimación de la varianza del error aleatorio. O sea, una estimación de quién, de lo que estuvimos poniendo hasta ahora como sigma cuadrado. Es una estimación de eso. Por eso le pongo el techito, ¿sí? Porque es una estimación de sigma cuadrado. Para calcular la varianza asociada con la ordenada al origen, que dijimos que nosotros la llamábamos A, podemos utilizar la expresión que se indica en este segundo renglón, ¿sí? Y que depende no solo de la varianza residual, sino que también depende del número de pares de valores que tengamos, de la media de todos los valores de x que tenemos y además de la diferencia entre los valores de x y la media de esa población de x,
que dijimos que se llamaba elevado al cuadrado y sumado, ¿no? Que dijimos que se llamaba S de XX. Por eso, si nosotros al principio de cada problema sacamos todos esos datos que yo les dije de la calculadora, sumatoria de X, sumatoria de Y, sumatoria de X cuadrado, sumatoria de Y cuadrado y de X por Y, y además tenemos el X medio y el Y medio, fíjense que esto que tenemos acá es fácil de sacar, ¿sí? Porque esto ya lo tenemos calculado, esto también, y nos faltaría sacar esto que después ahora en el otro audio que les preparo van a ver cómo se calcula. Finalmente, lo que tenemos es que también la pendiente, ¿sí?, de la línea recta que estamos proponiendo para ajustar los datos experimentales, también tiene una varianza asociada. ¿Y cómo la calculo? La calculo teniendo en cuenta la varianza residual y nuevamente esta expresión que vuelve a ser S de XX. El cálculo que hicimos de A y B en las diapositivas anteriores corresponde a una estimación puntual de los parámetros del modelo. Si ustedes se acuerdan de la primera clase, además de las estimaciones puntuales, uno podía hacer estimaciones por intervalo. La ventaja de este tipo de estimaciones es que los intervalos de confianza o las estimaciones por intervalo incluyen la precisión con la cual se está realizando la estimación. Es decir, un intervalo de confianza a un porcentaje dado de significación para los parámetros se puede calcular, en este caso para la pendiente y la ordenada al origen, con las expresiones que están incluidas en esta filmina. Obviamente que el T que tenemos que poner acá es un T de un ensayo de significación de dos colas, donde la probabilidad queda distribuida de forma simétrica en una cola superior y una cola inferior. El número de grados de libertad para calcular o para buscar el T en la tabla es n-2, ya que tenemos n pares de valores xy y perdemos 2 grados de libertad al hacer la estimación de los parámetros alfa y beta del modelo de regresión que estamos proponiendo. Si nosotros observamos, ¿sí?, esta gráfica que tenemos acá abajo, lo que nos está diciendo esto es que el intervalo de confianza de alfa tiene este límite inferior y este límite superior, que corresponde al dibujo que está presentado acá en el diagrama de dispersión en color rojo. Y en este otro caso, el intervalo de confianza de la pendiente está entre este límite inferior y este límite superior, que correspondería a el límite inferior es una pendiente que está asociada con esta recta azul y el límite superior es una pendiente que está asociada con esta otra recta azul. ¿Para qué hacemos un análisis de regresión? Una de las aplicaciones más importantes en un análisis de regresión consiste en hacer estimaciones de la respuesta media para un dado valor de x0. En el caso de la regresión lineal simple, un estimador puntual de la respuesta media lo da en realidad la recta de regresión. Es decir, si yo tengo un valor x0, recordando que siempre ese x0 debe estar comprendido entre el x mínimo y el x máximo que yo utilicé para construir la recta. Entonces, si yo tengo un x0 y quiero estimar cuál sería la respuesta media para ese valor de x0, entonces directamente una estimación puntual es utilizar la recta que mejor ajusta a los datos experimentales que tengo. Acuérdense que la respuesta media se corresponde con la media de las campanitas de Gauss que existen para cada, o sea, para la variable respuesta a cada nivel de xy que tenemos en el experimento.
Si en cambio uno deseara, en vez de realizar una estimación puntual, realizar una estimación por intervalo, ¿sí? Que incluyera la precisión de esa estima, lo que necesitamos primero determinar es cuál es la varianza de la respuesta media. Y la varianza de la respuesta media se puede calcular a partir de la siguiente expresión. Teniendo en cuenta que esto es la varianza residual, este es el conjunto de n pares de valores xy, este x0 es justamente para el valor de x para el cual estamos estimando la respuesta media. X medio es el valor medio de los x del conjunto de datos experimentales que tengo y ese XX es lo que habíamos determinado antes, ¿sí? Que incluía esa expresión similar a la del término corrector. Y esto, toda esta cuenta que tenemos de este lado del igual nos va a dar la varianza de la respuesta media. ¿Por qué decimos la varianza de la respuesta media? Porque esa respuesta media se distribuye normalmente, al igual que A y B. Entonces, por eso uno puede plantear este intervalo de confianza. Eh, la expresión de ese intervalo de confianza está dada por lo que tenemos escrito acá, lo que tengo acá común, significa que es algo desconocido que yo estoy estimando a partir de este intervalo. Nuevamente, el t que tenemos es de un ensayo de significación de 2 colas y tenemos que los grados de libertad son n-2. A este intervalo se le conoce como intervalo de la recta de regresión. Y vemos que la amplitud del intervalo depende justamente de la varianza de la respuesta media. En realidad, lo que tenemos que tener cuidado es que la varianza de la respuesta media es S cuadrado. Y nosotros después, para construir los intervalos, tanto de este como los otros dos que vimos, del intervalo de confianza de la pendiente y de la ordenada del origen, teníamos escrito acá no la varianza, sino la raíz cuadrada de la varianza, que nosotros ya sabemos que es la desviación estándar. Entonces, la amplitud del intervalo en realidad depende de la desviación estándar de la respuesta media, que obviamente elevada al cuadrado tiene que ver con la varianza de la respuesta media. Y esa varianza de la respuesta media depende de los siguientes factores. Por un lado, depende de la varianza residual. La varianza residual no es otra cosa que una estima de la varianza del error aleatorio. Por otro lado, depende la amplitud de ese intervalo de la cantidad de valores xy que yo tome para poder construir la recta de regresión. Cuanto más valores tenga, vamos a tener que esto se hace más pequeño y al hacerse esto más pequeño, también se hace más pequeño su raíz y la amplitud del intervalo cada vez es menor, con lo cual la precisión de la estima es mayor. A su vez, no solo depende de la varianza residual y del conjunto de datos, o sea, del número de datos experimentales que tengo, sino que también depende de esta resta. Es decir, si yo tengo un valor medio X, va a depender de cuán lejos esté yo de ese valor medio de la población de valores de X que yo tomé y que estoy haciendo la estimación. Cuanto más lejos esté, esta diferencia se hace cada vez más grande, que elevada al cuadrado hace que esta varianza sea cada vez mayor. Al ser cada vez mayor, la desviación estándar también va a ser mayor y la amplitud del intervalo va a crecer, con lo cual lo que estoy diciendo es que la precisión en la estimación disminuye. Cuanto más lejos esté el x del x medio, el intervalo va a ser cada vez más ancho. Va a ser un mínimo o alcanzar un mínimo cuando x0 sea igual a x medio. En ese caso, este término se hace 0 y cuando eso se hace 0, todo esto se anula y entonces solamente la amplitud del intervalo va a depender de la varianza residual y del número de datos experimentales que tenga.
Fíjense que en esta diapositiva tenemos dibujado para un conjunto de valores experimentales de xy, de pares de valores xy, tenemos dibujada la recta que mejor ajusta a esos datos experimentales, que es esta que está indicada acá. Seguramente el x medio está en esta zona, ¿sí? Y bueno, su correspondiente y medio está acá. Generalmente el x medio y el y medio reciben el nombre de centro de gravedad de la recta. Y lo que podemos observar es que justamente el intervalo de confianza que acabamos de calcular es este que está pintado de color marrón. Como se puede ver del dibujo, ese intervalo se hace cada vez más delgado, ¿sí? O sea, tiene una menor amplitud a medida que se acerca a x medio y se agranda cuando se aleja. Este es el valor de amplitud mínima. Ahora vamos a empezar a discutir qué es este otro intervalo que es más ancho que el intervalo de confianza para la respuesta media. Otra de las aplicaciones del análisis de regresión consiste en predecir nuevas o futuras observaciones de la variable respuesta. Estas nuevas observaciones son independientes de las que utilizamos para ajustar el modelo de regresión. Por lo que si nosotros queremos hacer una predicción, ¿sí?, por intervalo, que no deja de ser también una estimación por intervalo, lo que calculamos antes en la diapositiva anterior no va a ser adecuado. Y ahora vamos a ver por qué. En principio, vamos a empezar con esta discusión de estimaciones puntuales. Si yo tengo un valor de x0, ¿sí?, y yo quiero para ese valor de x0 predecir una respuesta futura, ¿sí?, o una observación futura y 0 en ese valor, directamente lo que voy a usar es la misma expresión que antes, ¿sí? Porque la estimación puntual, ¿qué tengo yo para predecir eso? Tengo solamente los datos de la recta. Entonces, ¿cómo lo voy a predecir la observación futura? También con la recta. O sea que en la estimación puntual no habría diferencia. Lo que sí hay diferencia es cuando hacemos la estimación por intervalo. Y vamos a ver por qué. El error en esta estimación que estamos haciendo, ¿sí?, se puede calcular de la siguiente manera. Y 0 sería la respuesta futura que estamos prediciendo. Perdón, la respuesta futura sí, que vamos a predecir. Y esto es esa respuesta futura estimada a partir de los datos que yo tengo ya medidos. Si yo calculo este error, voy a encontrar que es una variable que se distribuye también normalmente, cuya media va a ser 0 y que va a tener una varianza asociada. Es decir, que yo voy a tener un S cuadrado de ese error. ¿Cómo puedo sacar esa varianza? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. En vez de poner el error que tenemos acá de la estimación, dijimos que era la diferencia entre la respuesta futura que voy a observar y la predicción que estoy haciendo de esa respuesta futura. Si yo considero esta varianza, voy a ver que tiene dos contribuciones. Una, que es la contribución que depende del modelo ajustado. O sea, yo la predicción la estoy haciendo a partir de un conjunto de valores con los cuales ajusté un modelo, ¿sí? Ajusté una recta. Pero también voy a tener una contribución propia de las observaciones futuras, ¿sí?, que yo voy a realizar. De hecho, puedo no hacer una observación, sino K observaciones futuras. ¿Mm?
Entonces voy a tener también una varianza asociada a eso. Esta varianza yo ya la había calculado en la diapositiva anterior y era esta expresión. Y si yo sigo suponiendo, ¿sí?, que las varianzas a todos los niveles de X siguen siendo iguales a las varianzas del error aleatorio, ¿sí?, yo lo que puedo decir es que la observación futura también va a tener una varianza igual a la varianza del error aleatorio. Y esa varianza del error aleatorio también se estima con la varianza residual. Cuando yo observo la expresión que tengo escrita en esta diapositiva, podemos ver que son dos términos y que en los dos términos está de factor común la varianza residual. Si yo la saco de factor común, dentro de este corchete aparece un 1. Si entonces queremos construir ese intervalo de predicción al 100 por 1 menos alfa por ciento para la observación futura I0 en X0, tendremos la expresión que está indicada acá. Esto que está acá no es conocido, por eso se deja I0, porque es lo que yo estoy prediciendo, ¿sí? E I0 es una variable aleatoria, no es un parámetro. Hay, generalmente se dice que el intervalo de confianza, ¿sí?, la palabra confianza se utiliza para cuando uno construye un intervalo de un parámetro, ¿sí?, o sea, de una constante, ¿sí?, y se utiliza el nombre de intervalo de predicción cuando uno está construyendo un intervalo para una variable. Entonces, como I0 es una variable, este es un intervalo de predicción, y entonces lo que tenemos en este caso es que la amplitud depende de esta desviación estándar, que elevada al cuadrado nos va a dar la varianza del error que estamos cometiendo en la estimación, que tiene una relación nuevamente con la varianza residual, con estas, con el número de datos y con esto que tengo acá, o sea, cuán alejado estoy del X medio, pero además tiene un término adicional. Y el hecho de tener este término adicional hace que esta amplitud sea mayor que la del intervalo de confianza de la recta de regresión. Entonces, si ahora vamos a ver nuevamente el gráfico que teníamos recién para comparar estos dos intervalos. Nuevamente tenemos la misma diapositiva que antes y vemos que el intervalo más angosto se corresponde con el intervalo de confianza para la respuesta media, es decir, ¿cuál era la respuesta media? Vamos a escribirlo acá. La respuesta media era el mu de un i para un determinado x, 0 o x. Y en este caso el intervalo de predicción es para una sola respuesta, es decir, para i0. El intervalo de predicción, a pesar de que también se angosta en la parte media, es más ancho que el otro intervalo por tener ese término extra o por considerar una varianza extra asociada a las observaciones futuras. Cuando se predicen nuevas observaciones hay que tener cuidado, como ya lo dijimos, para no hacer extrapolaciones fuera de la región que contiene las observaciones originales. Es decir, que solamente puedo predecir valores de I0 para valores de X0 que estén comprendidos entre el X mínimo y el X máximo del conjunto original de datos. Esta es la parte 1 correspondiente a regresión y lo que vamos a ver en la parte 2, en el video 2, es lo que se refiere a diagnósticos del modelo.